Pues muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan de manera sincrónica y los que nos acompañarán en algún momento de manera sincrónica. Bienvenidos a una nueva aula abierta de investigación. Hoy con un tema que es bastante candente en el sentido que muestra algunos avatares difíciles en el ejercicio de la investigación que tiene que ver con el tratamiento de datos y, por supuesto, la elaboración del documento escrito o final. Quiero empezar. Este tema de hoy se llama competencia de apertura, formas de escritura y síntesis de información, que busca principalmente tres caminos o tres temas o tres objetivos fundamentales para desarrollar en la noche de hoy. El primero es cómo se organiza, clasifica la información, hacer análisis de información, repetir, organizar. Bueno, cómo se clasifica y organiza y se analiza la información, a lo que algunos denominamos tratamiento de datos. La segunda es definir las tipologías textuales científicas por las que circulan los resultados de investigación, ¿sí? Tanto el manual Frascati, la alineación con la OCDE, los documentos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las normas APA, ICONTEC, etcétera, tienen una gran producción de tipología textual científica. Por la que hoy circula los resultados de investigación. Entonces vamos a tratar de mirar esas tipologías textuales de una manera muy superficial, pero tratar de mostrar un panorama que no es único, que no es necesariamente no es necesariamente el impuesto por el ministerio ni impuesto por los organismos internacionales, sino que circula entre varias cosas que tiene que ver precisamente hoy con la dinámica de publicación de resultados de investigación. Y el tercero es aproximarnos al ejercicio de la escritura. Lo que tratamos y que vamos a tratar de hacer es acercarnos un poco a cómo se hace el ejercicio de la escritura. No hay una fórmula única. Hoy todo depende también de las exigencias que las revistas hagan sobre el ejercicio de escritura, cuál es la composición de ese documento final o ese artículo científico. Entonces, digamos que vamos a tratar de hacer una aproximación a la generalidad del ejercicio de la publicación y el ejercicio de la escritura, más de la escritura, perdón, que de la publicación del artículo científico, que es hoy, digamos, la tipología textual más utilizada para mostrar y circular los resultados de investigación. Son como esas tres miradas las que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy en la noche de hoy en este espacio de aulas abiertas de investigación. Entonces vamos a empezar con lo que significa o lo que pretende el camino del tratamiento de datos o análisis de la información. Algunos le denominamos a ello tratamiento de datos en tanto que es el momento en que recolectamos la información después de aplicar nuestros instrumentos y nuestras técnicas. Sucede algo muy curioso dentro de la investigación y sucede mucho en la investigación formativa, ¿no? Pues no tanto en la investigación ya de carácter científico, más hacia allá, la investigación aplicada o básica o la de desarrollo tecnológico sucede más en el ejercicio de la investigación formativa, que se cree que la investigación llega hasta la aplicación de instrumentos en campo o la aplicación del instrumento que uno relaciona al corpus, ¿sí? Entonces cree que aplicar el instrumento, aplicar la técnica es el fin de la investigación. Y resulta que ahí es donde realmente empieza el ejercicio más asiduo de la investigación, ¿sí? Porque significa, después de recolectar esa información a través de la aplicación de las técnicas y de los instrumentos, es decir, por ejemplo, después de aplicar la entrevista, desarrollar la entrevista, después de hacer el análisis de contenido, después de recolectar el corpus para hacer un análisis sociocrítico del discurso o crítico del discurso, después de utilizar instrumentos para un estudio de caso, etcétera, etcétera, después de diligenciar diarios de campo, nos llenamos de una información particular. Esa información particular debemos tratarla, esos datos, toda esa recopilación debemos tratarla. Y ahí es donde viene lo realmente importante de la investigación, porque al tratarla, es decir, al clasificarla, organizarla, tomar la decisión de dejar atrás
mucha de esa información o poca de esa información y quedarnos con esta información que consideramos que da cuenta de nuestros objetivos y pregunta de investigación, es donde realmente empieza el análisis y el resultado de la investigación y a dar cuenta de la importancia de la investigación y a mostrar verdaderos resultados de la investigación. Por tanto, el tratamiento de datos y o análisis de la información resulta una parte importantísima del ejercicio investigativo. Y por lo general, nosotros nos quedamos a veces en hacer unos muy buenos instrumentos, en elegir la metodología adecuada, en elegir técnicas que den cuenta del objetivo, pero nos olvidamos qué hacer después que recolectamos la información. Y esta parte es fundamental, es casi el hacer de la investigación, es la forma en la que la investigación realmente empieza a tener sentido. Entonces, a ese concepto del tratamiento de datos y análisis de la información es el conjunto de medios aplicados para llegar a la esencia de la información y, por tanto, empezar a mostrar resultados a partir de nuestra pregunta y de nuestros objetivos de investigación. Son muchas las formas en las que nosotros podemos hacer ese tratamiento de datos, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en investigaciones con mucha información, con una gran cantidad y flujo de información, como la del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando realizó las primeras, digamos, las recolectó y empezó a recolectar las primeras narrativas a través de entrevistas a profundidad o entrevistas estructuradas que hicieron o entrevistas estandarizadas que realizaron, mucho ejercicio narrativo y recolectó horas y horas y horas y horas de entrevistas, pues era un flujo impresionante de información que después debía clasificarse. Y por eso es muy importante tener en cuenta cómo vamos a tratar esa información, cómo la vamos a desglosar, qué información nos resulta pertinente y qué información no nos resulta pertinente para nuestro objeto de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las entrevistas que terminan circulando entre 20, 30 horas de grabación con los entrevistados, es decir, con la población a la que yo me acerqué para ir a indagar sobre mi tema de investigación, para ir a aplicar mis instrumentos de investigación, muchas de esas 20 horas que resulta ser una grabación extensa, en realidad no recupera de ellas, sino algunas narrativas importantes, algunas narrativas que me den cuenta del objetivo de la investigación. Entonces, hacer esto de lograr clasificar, organizar, decir esto da cuenta y esta narrativa o este titular de revista o esto que está aquí o esta encuesta organizada, esto es lo que realmente necesito de la información. Estos gráficos son los que realmente necesito de la información que recolecté para poder mostrar mis resultados de investigación en concordancia con mi pregunta y objetivo. Se hace a través de técnicas, ¿cierto? Se hace a través de medios. ¿Cuáles son esos medios? Por supuesto, lo que hablamos acá para poder hacer ese tratamiento de datos, para poder organizar, clasificar y tener una información que me permita dar cuenta de los objetivos, por supuesto, debo tener lo primero presente cuál es mi objetivo y mi pregunta, mis objetivos y mi pregunta de investigación, ¿cierto? Para yo tener un panorama general de qué es lo que esa información recolectada después de aplicar las técnicas me sirve, ¿cierto? ¿Cuál es la que realmente da cuenta de eso? Para eso se utilizan a veces matrices de análisis o matrices de hallazgos que nos permiten clasificar un poco la información y decir, bueno, necesito dar cuenta de esto, esto y esto. Ya lo vamos a ver un poquito en un ejemplo. Por supuesto, tenemos que tener claridad cuál es la metodología que utilizamos, si utilizamos etnografía, si utilizamos estudio de caso, si utilizamos historia de vida, si, etcétera, etcétera, todas las metodologías propias que hay para hacer un ejercicio investigativo, qué técnicas utilizamos y qué instrumentos, ¿no? El diario de campo con su respectivo formato, la entrevista, a profundidad con sus respectivas recolección de información, etcétera. ¿Cómo recolectamos esa información a partir de esa metodología? Y hoy en día, pues así existen unos software que nos ayudan, por ejemplo, con esa clasificación por lo menos de la información. No la analizan, por supuesto que no la analizan, pero estos software, que ya les voy a mostrar algunos de esos software, nos permiten un poco ayudar en la clasificación de la información
porque a veces es una gran cantidad de información la que recolectamos, como les decía, por ejemplo, hace un rato, con información de entrevistas que son de 10, 20 horas a 4, 5, 6 individuos o sujetos con los que estoy trabajando. Entonces, los software han sido, digamos, un apoyo importantísimo en los ejercicios de investigación. Se han utilizado en las grandes investigaciones, en las mega investigaciones, investigaciones que tienen un alcance grandísimo. Se utiliza mucho los software, incluso, por ejemplo, en análisis del discurso, el uso del software es muy importante, ayuda muchísimo a visibilizar, a encontrar y hallar algunas de los resultados importantes que dan cuenta de la pregunta de investigación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, para poder hacer ese tratamiento de datos, los objetivos y la pregunta de investigación, que en la sesión pasada se habló muy claramente sobre los objetivos, en la sesión anterior se habló muy bien sobre las preguntas de investigación, y bueno, ya ustedes conocen las metodologías, técnicas e instrumentos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y de la pedagogía, donde nosotros circulamos. Entonces, por supuesto, lo que uno hace para ese ejercicio es seleccionar esos datos obtenidos a través de unos ejercicios diversos. Les decía yo, por ejemplo, uno utiliza matrices para poder organizar esos datos, matrices que tienen una relación directa con mis categorías conceptuales y con mis técnicas, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen las matrices utilizando las tres categorías fundamentales, no sé, feminismos, eh, etcétera, etcétera, las técnicas utilizadas, entrevistas, microrrelatos, diario de campo, y empiezo a buscar qué hablan de feminismo en los microrrelatos, qué hablan de feminismo en el diario de campo, qué hablan de feminismo en la entrevista, y ahí voy haciendo una clasificación y organización. Las matrices resultan ser muy valiosas e importantes en la organización y clasificación de la información. Después, obviamente, cuando ya tengo el panorama claro de la información que realmente da cuenta de mis objetivos, empiezo a analizar. Otra forma de hacer las matrices es que existen muchas formas. Eso es parte del investigador. El investigador es el que decide cómo va a ser una matriz de organización, ¿sí? De hallazgos, de encontrar esas cosas que son fundamentales. Algunos ponen, por ejemplo, el objetivo específico 1, 2 y 3, sobre ellos las categorías o sobre ellos las técnicas que utilizó, y empieza a buscar la información que da cuenta del objetivo 1, del objetivo 2 o del objetivo 3. Esto es, digamos que no hay una forma única para hacer matrices, no existe una fórmula que nos permita decir, vea, las matrices para la investigación se hacen de esta manera, para poder clasificar y organizar la información se hace de esta manera, sino que el investigador mismo dice, bueno, ¿cuál es mi intención y cuál es mi sentido de la investigación? Y yo decido organizar esas matrices. Por supuesto, después de encontrar esa información que es precisa y va a dar cuenta de las preguntas, de la pregunta de investigación o las preguntas de investigación y de los objetivos, entro a hacer el ejercicio de análisis a la luz de la teoría, ¿no? La teoría es la que aquí nos ayuda a hacer el análisis, ¿no? Tengo mis narrativas, por ejemplo, en el caso particular, tengo mis palabras claves, mis contenidos, tengo algunas narrativas del diario de campo que son importantes y creo dan cuenta de los objetivos, empiezo a analizarlas a la luz de la teoría. Eso es lo que realmente significa una investigación. Una investigación significa organizar y clasificar la información que obtengo después de aplicar instrumentos y empezar a hacer un análisis, y ese análisis se hace poniendo en cuestión esa información que encuentro con lo que yo hice in situ a la luz de la teoría. Esa teoría que yo elegí y esa teoría que es la pertinente para dar cuenta de mis objetivos. Yo misma la busqué, la encontré, dije, esta es la teoría que me sirve a mí porque es la teoría que atiende la línea de pregunta de investigación que hice, y eso es lo que hago. Cruzo a esa teoría con los datos obtenidos y empiezo a hacer un análisis, a mirar cómo se relaciona, qué interés tiene, qué significa eso en la mirada particular. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, en ese orden de ideas, una de las estrategias de análisis es en clasificar la información, saber cuál es la información que me sirve. Lo puedo hacer a través de matrices, lo puedo hacer con ayuda del software, lo puedo hacer a través
alguna técnica de numeración que me permita organizar también. Lo clasifico, digo cuál es lo que me sirve esa información recolectada, lo que me sirve de esas entrevistas, de lo que me sirve de esas narrativas de la entrevista, de lo que me sirve los resultados de esa encuesta, lo que me sirve de ese estudio de caso, de ese grupo focal que hice, ¿cierto? De lo que me sirve de esa encuesta, etcétera, etcétera. Lo clasifico, digo, esto es lo que me va a dar cuenta de mi objetivo 1, de mi objetivo 2, de mi objetivo 3, de mi pregunta de investigación. Lo organizo, lo puedo agrupar, por ejemplo, agrupo estas narrativas que me dan cuenta de esto, estas narrativas que me dan cuenta de este segundo objetivo, estas narrativas que me dan cuenta del objetivo número 3, y empiezo a hacer algo que a mí me parece muy importante y que a veces olvidamos y a veces se brinca uno hacia el análisis, pero en primera instancia creo que es pertinente mostrar los hallazgos. ¿Qué quiere decir eso de los hallazgos? Que cuando yo estoy mirando y clasificando y organizando esa información, yo empiezo a ver cosas que quizás en el momento de la entrevista no lo vi, pero cuando estoy organizando y clasificando la información descubro cosas. Voy a